Vamos a entrevistar en un momentito más ya al doctor Juan Carlos Machuca, que es el candidato a la presidencia del Movimiento Libertades Pueblo. Ciertamente que esta candidatura estuvo antecedida de algunos tropiezos. Recuerden ustedes que primero era candidato el economista Esteban Quirola. En el camino hubo entredichos, en el sentido que no había sido... No contaba ya o no gozaba ya del apoyo de su partido, lo que efectivamente se concretó, porque se inscribió la candidatura del doctor Juan Carlos Machuca. Primero dividamos la pantalla, por favor, para ver si nos está viendo y escuchando con normalidad el candidato. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Sí me escucha bien? Sí, ahora sí le escucho. A veces como que se va un poco la voz. Bueno. Bueno, efectivamente, Juan Carlos Machuca participó en primarias en la organización política Libertades Pueblo, Listas 9, y como usted lo acaba de mencionar, hubo algunos antecedentes, hubo algunos hechos internos de la organización, lo que provocó convocar a una asamblea extraordinaria para tomar decisiones sobre estos hechos que se presentaron. En esa asamblea extraordinaria se resolvió quitarle el respaldo al señor Quirola, y en democracia interna, a falta del candidato a presidente, asumiría el candidato a vicepresidente. Pero este es un tema interno de la organización, la que tiene la potestad de hacer el cambio, porque el señor no era ni adherente de la organización ni adherente permanente de la organización. Entonces, después se convocó a una nueva Asamblea Nacional, donde participaron todos los directores y sus militantes. Sí, continúe. Participaron todos sus asambleístas y ratificaron esta decisión de que Juan Carlos Machuca vaya a las elecciones del 2021. Esto se notificó al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene conocimiento de todas estas decisiones internas, ya que al no ser adherente, el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún radio de acción en esa decisión que toma la organización. Entonces, estoy aquí presentándome ante el pueblo ecuatoriano. Soy un ciudadano preocupado de los problemas en los que se encuentra el país. Esto no es fácil, va a ser una elección histórica, pero somos la opción que no esperaban los políticos de siempre, pero que sí esperaba el pueblo ecuatoriano. Estamos poniéndonos a las órdenes con algunas soluciones para reactivar el motor productivo, porque necesitamos generar empleo y necesitamos que esta máquina que está trabada empiece a funcionar, como es la seguridad, la educación, la salud, generar fuentes de empleo, reactivar el agro. Ya vamos a hablar de eso, doctor. Sin embargo, sí, no puedo dejar de mencionarle que hay una preocupación respecto de la continuidad o del sostenimiento de la candidatura suya, porque como usted conoce, hay 4 organizaciones políticas, entre ellas Libertades Pueblo, que están todavía en un camino que no se sabe si tiene regreso obligatorio. Usted sabe que en manos del Tribunal Contencioso Electoral está la suerte de la inscripción de su candidatura, que por supuesto la inscripción es totalmente legítima. Pregunto, ¿qué saben de lo que está ventilándose en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿O qué pasa si acaso el tribunal falla contra Libertad del Pueblo? Bueno, efectivamente está presentada un recurso al contencioso electoral. El contencioso electoral tiene que pronunciarse en los próximos días. Esa resolución pasa al Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral se opone a esa resolución, se abrirá otra ventana de 15 días como decisión final, ¿ya? Como resolución final. Yo me amparo en lo siguiente. El Código de la Democracia y nuestra Constitución nos garantizan el derecho a la participación de elegir y ser elegidos. Eso está sobre un código, sobre un reglamento. Es la Constitución. Y no se pueden hacer cambios en un año electoral. Estamos
a 5 meses, a pocos meses de las elecciones presidenciales y de asambleístas. Entonces, yo no creo que este Tribunal del Contencioso se vaya a ir en contra de su propio código y el Consejo Nacional Electoral igual. No se pueden contravenir ellos mismos con su propio código. Si querían hacer estos cambios, debieron haberlo hecho antes o después, pero no durante un proceso electoral. Yo confío en la sabiduría, ¿no?, de este tribunal, y también confío en la sabiduría del Pleno del Consejo Nacional Electoral, porque la democracia se fortalece con movimientos y partidos políticos. Esa es la democracia, no es de eliminar partidos políticos. Y yo le voy a hacer llamar la atención en lo siguiente. Libertades Pueblo ya participó en las elecciones anteriores y tiene dignidades elegidas en ciertas ciudades. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estas autoridades son ilegítimas. Claro. O sea, seamos coherentes con lo que hacemos, apliquemos las leyes, los códigos y reglamentos y la Constitución coherentemente. No caigamos en esos errores que dejan mucho que decir y que desear de la política y la democracia en nuestro país. Doctor, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Disculpe la pregunta. Mire, a ver, originalmente en la primera democracia interna de Libertades Pueblo se escogió el binomio Quirola-Machuca. Luego vino todos estos inconvenientes, se le retiró el respaldo al señor Quirola. Usted subió como candidato presidencial. Le pregunto, en esa nueva reunión se escogió al señor Cristóbal Luna como su binomio. En esa segunda reunión. En esa segunda reunión se decidió que el candidato a vicepresidente sea el ingeniero Cristóbal Luna. Perfecto. Ahora, doctor, le consulto. Esa segunda reunión, ¿estuvo el delegado del Consejo Nacional Electoral presente avalando esa reunión? Yo le voy a aclarar algo y usted lo acaba de decir, democracia interna. Eso es una decisión interna de la organización política, porque al no ser adherente ni adherente permanente, es decisión de la organización política. Eso es interno de la organización. La organización es la que decide en su asamblea a quién pone y a quién no pone, porque aquí hubo un cambio. Lo que hubo es un cambio. No es que hay una inhabilitación por tener suspendidos derechos políticos o por otras circunstancias. No, aquí simplemente en decisión interna se hizo un cambio de candidato, nada más. Ya, oiga, y doctor, ¿y usted no teme que lo metan en la misma bolsa que al binomio Arauz Rabascal, al binomio Yacu Pérez Virna Cedeño, que así mismo hubo cambios en el trayecto, ha habido cambios porque se ha cambiado a uno de los dos de la fórmula presidencial y ahora se los intenta poner a un reemplazo? ¿No teme que usted también ingrese en ese saco? Bueno, es que los elementos y los hechos son totalmente diferentes. En el caso de el binomio Arauz-Correa, Correa está inhabilitado de por vida con sus derechos civiles y políticos. Es un escenario totalmente diferente. En el otro escenario desconozco internamente cuál es el problema que tienen ellos, pero yo sí les puedo dar fe de lo que ocurrió en la organización nuestra. Una asamblea extraordinaria con una comisión de disciplina decidió reemplazar y quitarle el respaldo al señor Quirola. Y eso se informó al Consejo Nacional Electoral con las actas y las firmas respectivas de todos los participantes en esas dos asambleas. Claro. Están en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tendrá que pronunciarse, porque es la máxima autoridad, y estamos en espera de eso. Sí. ¿Sabe por qué le consulto, doctor? Es porque, mire, ¿se acuerda que las democracias internas se podían hacer hasta un día domingo? Y hasta ese día domingo ustedes tenían el primer binomio, que era el señor Quirola con usted como fórmula presidencial. Y de esta reunión en donde usted asume como candidato presidencial y el señor Luna es propuesto como candidato a vicepresidente, se dio ya semanas después, supuestamente por fuera del plazo para realizar todos los procesos de democracia interna.
Sí, le recuerdo que usted tiene hasta el 7 de octubre para realizar cambios en las candidaturas. Entonces está dentro de lo legal. Ya. Si usted consulta al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral le va a decir que inscripciones y cambios en las candidaturas son hasta el 7 de octubre. Todavía usted puede hacer cambios. Y hasta el último minuto, pues, realmente, así es en la política, hasta el último minuto se cambian los candidatos en las listas. Ya, doctor, entonces, esa es la realidad. Doctor Machuca, dígame. A ver, los ciudadanos lo que quieren es satisfacer sus básicas necesidades, ¿no? Tener un empleo, poder pagar la escuela de sus hijos, llevar por lo menos los productos básicos para la alimentación, etcétera. Y estamos en un país sin plata, con un déficit gigante, con un nuevo endeudamiento, un país en el que han ingresado en estos años de gobierno 30.000 millones de dólares entre créditos e ingresos por petróleo, por ejemplo, y por más pandemia que haya, la prosperidad no se ve. La pregunta es, ¿qué propone su partido para salir de la crisis y para que la gente recupere su poder adquisitivo y tenga acceso a empleo? Ya, mire, principalmente nosotros tenemos que quitar todas las trabas que tenemos. Y tenemos que, con estos ajustes, generar confianza en los mercados, generar confianza interna y externa, confianza internacional, para que los inversionistas traigan su dinero al Ecuador. Hay que dar 10 años de gracia para que esta gente no huya con sus capitales a otro lado, porque tenemos 12% más 5% de salida de capitales. El primer día que yo esté sentado en la presidencia, voy a quitar el 5% de salida de capitales para que se empiece a mover el dinero, para que se empiece a mover los dólares. Hay que dar confianza con un gobierno que no se base en ideologías retrógradas, sino es que tenga la alta capacidad de manejar una derecha generadora de fuentes de empleo y de riqueza, con una izquierda que empuja la rueda, que converjan en un centro hacia el progreso y desarrollo de la patria. Es la única solución, porque si aquí empezamos a dividirnos con la derecha o extrema derecha, izquierda o extrema izquierda, vea, no llegamos a ningún lado. Pero ahí está la sabiduría y la alta capacidad del líder para sacar a este país del atolladero donde nos encontramos, donde nos han dejado los políticos profesionales, porque yo soy un ciudadano. Los políticos profesionales cuidan su patrimonio. Los ciudadanos, preocupados como yo, cuidamos el patrimonio de todos los ecuatorianos. Por eso están en la papeleta. Ahí están. Y está bien que estén ahí. Ahí están los sentenciados, ahí están los con grilletes, los señalados, los condicionados, ahí están. Y quieren poder para proteger su patrimonio. Así es que yo soy un hombre nacido del pueblo, hijo de una madre manabita, guayaquileño, hijo de un padre guayaquileño, de inmigrantes cuencanos. O sea, la patria está representada ahí. Tengo familia en Cuenca, familia en Loja, familia en El Oro. Entonces, me pongo a las órdenes del pueblo ecuatoriano y esas encuestas que usted escucha el día de hoy, cuando todavía no sabemos quiénes son los que van a estar en la papeleta, esas son unas encuestas ficticias que no hay que hacerles caso porque no hay gallos favoritos. A última hora, usted es gallero, creo, señor Jairada. No, caballos me gustan, los gallos. Bueno, son los caballos. Oiga, doctor, ¿el señor Gary Moreno sigue siendo el máximo dirigente de Libertades Pueblo o no? No, pues claro, si él es el fundador, representante legal de Libertades Pueblo, quien otorgó un encargo a un señor para que trabaje con la organización, y como es un encargo, ese encargo se retiró. Así es en derecho. Lo que se hace se deshace. Entonces, doctor, ustedes son muy cercanos al gobierno actual, entonces, ¿o no? A ver, no tengo el gusto de haberle dado la mano ni saludado al señor presidente. Más allá de que verá,
en octubre del 2018, como ciudadano, yo procesé al señor Ricardo Patiño cuando convocó a la resistencia combativa para estabilizar el derecho, independientemente de quién sea el presidente. Y me decían, es que usted está en consonancia con el gobierno. No tengo el gusto de conocerle y de haber estrechado la mano del presidente Moreno. Pienso irlo a visitar, porque necesito saber la realidad en que se encuentra el Estado ecuatoriano. Necesito conversar con el presidente para escucharle y que me diga cómo está la mesa, si está servida o no está servida. Entonces, toda esa información necesitamos, pero eso a futuro lo vamos a programar, una visita al señor presidente de la República. ¿Y usted qué cree con lo que ha visto? ¿Que está servida o que no está servida, doctor? Porque no hay ni mesa. O que no hay ni cubiertos, ni platos, nada. Mira, no creo que esté servida, pero sí creo que hay que parar, hay que volver a coser ese saco roto que tenemos, porque no es verdad que no ha habido dinero. Dinero ha habido suficiente, pero se lo han robado y lo han dilapidado. Ese es el problema, es la corrupción. Ese es el peor problema y lo que hay que combatir. Hay que doblar las penas a estos funcionarios públicos que defraudan al pueblo ecuatoriano robándose el dinero de las arcas públicas. Y estas agencias de control, que son las llamadas a controlar, tienen que trabajar en coordinación, la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, la UAFE, las superintendencias, todo el mundo tiene que trabajar coordinadamente, porque ellos son los responsables, ellos son los que están en deuda con el pueblo ecuatoriano. Y claro, este ciudadano, Juan Carlos Machuca, presidente, va a estar pendiente de que estas agencias de control hagan su trabajo. Son servidores públicos que tienen que servir, ganan un sueldo. Si no son capaces para ese cargo, tienen que irse a su casa, porque queremos profesionales comprometidos con el dolor y el sufrimiento del pueblo. Doctor Machuca, usted ha dicho que cuando estaba esbozando su plan de trabajo, usted dijo que va a eliminar inmediatamente el 5% de salida de capitales. Pero ¿de qué otra manera se impide la fuga? Se impulsa la economía? Más que se impide la fuga de capitales, ¿de qué otra manera se impulsa la economía? Porque el hueco es muy grande, el déficit es muy grande. Este año va a ser, si no me equivoco, 11, 12%, es una barbaridad. No hay plata ni para pagar los sueldos, estamos dependiendo de que nos presten plata, de que el FMI nos tire ahí 4.000 millones de dólares y quién sabe a cambio de qué medidas económicas duras, ¿no? Como las que ya estamos viendo, que aparentemente lo son, y esto es la liberación de los precios de los combustibles. Mire, si usted no genera confianza, usted no es sujeto de crédito y si maneja una ideología que genera desconfianza y que genera nerviosismo en los mercados, nadie va a invertir en el país. Nosotros tenemos que hacer producir nuestro territorio, que es nuestro patrimonio, un territorio bendecido por Dios, un territorio productivo con climas, microclimas, con cuencas hidrográficas. Tenemos que administrar ese estado y tenemos que hacer producir 9 millones de hectáreas arables desocupadas, 1 millón de hectáreas. Con 1 millón de hectáreas generamos 2 millones de plazas de empleo. Tenemos que vender turismo, porque este país le muestra al mundo a donde usted vaya. La Sierra Central, la Avenida de los Volcanes, la Amazonía, las Islas Galápagos, la costa ecuatoriana, pero claro, tenemos que dar seguridad, porque si no damos seguridad, ¿cómo impulsamos el turismo si los gobiernos le están poniendo en el teléfono no vayan al Ecuador porque es un país de riesgo? O sea, tenemos cómo reactivarnos, pero hay que tomar decisiones. Al Ecuador ha ingresado en los últimos años cerca de 1 millón de extranjeros, que no sabemos quiénes son y cuántos son. Y tenemos índices delincuenciales muy elevados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro servicio exterior tiene que volver a pedir visas. Y tenemos que llamar a una regularización a estos ciudadanos de 6 meses para darles un rostro, integrarlos al motor productivo, que paguen impuestos, que tengan una residencia, y los que no se regularicen en esa ventana, quiere decir que tienen problemas judiciales en sus países de origen o en el Ecuador. Entonces tendrán que ser removidos. Eso hacen los países para proteger
a sus ciudadanos. Cuando usted da todos estos golpes de timón y estos ajustes, genera confianza en el exterior. Y ahí sí impulsemos el turismo, porque el turismo es una potencia. Nuestro territorio es una potencia, pero no está produciendo al 100%. Mire que el 68% de las tierras arables tiene riego. Y el 42% no tiene riego. Entonces, perdón, el 32% no tiene riego. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar, hay que reactivar, hay que moverse, pero hay que generar confianza. Porque si usted no me genera confianza, yo no le voy a invertir en su país. Y eso es lo principal. Doctor, muchas gracias. Habrá oportunidad de conversar más adelante cuando ya la campaña esté encendida. Que tenga usted un buen día, doctor Juan Carlos Machuca, candidato a presidente de la República. Que tenga usted un buen día. Un abrazo.